Entonces, bueno, y vamos a dar la primera a la compañera Julia para que nos lea el asunto de fíjate la figura, ¿ves? Fíjate, ¿qué? Muy bien, muchísimas gracias. Como puede ser, por favor, la compañera Julia, de leernos. Compañeros y compañeros, démosle un fuerte aplauso a la compañera que nos va el día de hoy, la Policía, Coche Civil Militar, la doctora Vivian Bajiri Brito. Es egresada de la Facultad de Economía, maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, es doctora en estudios del desarrollo rural. Se ha enfocado en el estudio de la cuestión social del agua en México desde un enfoque histórico. Impartió clases en la misma UNAM y también colabora en investigaciones por OXFAM México, que estudia los procesos de contaminación del agua subterránea para los estados de Puebla y Veracruz. Fuerte aplauso, por favor, compañeros y compañeras. Recibimos el micrófono. La de inicio de esta conferencia tenemos que poner mucha atención. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Me parece que estos espacios, ¿sí se escuchan? ¿Sí me escuchan? Me parece que estos espacios son muy importantes para dar a conocer investigaciones como la que yo voy a realizar en la cuenca oriental. Estas investigaciones no tienen muchos espacios donde difundirse por el tipo de resultados y por el tipo de información que encontramos. La investigación se enfocó en el agua, en el estudio del agua, en la privatización y concentración del agua en la cuenca oriental. Como ustedes saben, el agua es un recurso fundamental para la vida, pero debido a que también es un recurso fundamental para la producción, el agua se convierte en un bien estratégico que sufre o que desencadena disputas de poder político, económico. Lamentablemente, en estas disputas y durante el neoliberalismo, quien salió o quien sale beneficiado de este proceso, pues son capitales nacionales y transnacionales. Pero lo que encontramos en la cuenca oriental y que hoy venimos a presentar aquí con ustedes es que además de estos capitales privados existen clases históricas, élites locales que durante años han tenido el control de la tierra y del agua en la región. Y es lo que les venimos a presentar el día de hoy. Si ustedes recuerdan o si ustedes han ido a la región, al Valle de Teroque, al Valle de Cerdán, a Libres, al municipio de Libres, al municipio de Tepeyacualco, esta región, la cuenca Libres Oriental, es una región semidesértica, ¿ok? Entonces, si ustedes van dirán, bueno, pues el agua aquí es un bien escaso. Sin embargo, hay muchas investigaciones que han señalado que los suelos de la cuenca Libres Oriental son suelos, el 40% de sus suelos son suelos altamente permeables y el resto son suelos permeables. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando llueve, el agua se infiltra. Entonces, nosotros no vemos cuerpos de agua superficiales
Si te puedes subir un poquito, así está bien, que no me bajen porque luego la voz me falla. Ustedes no van a ver cuerpos o muchos cuerpos de aguas superficiales en la cuenca Libres Oriental. Y eso se debe, como les decía, a que el agua de lluvia se infiltra. Entonces, nosotros no vemos el agua, pero la riqueza, uno de los recursos vitales de la región de la cuenca es el agua subterránea. Y es por eso que durante el neoliberalismo arribaron numerosos capitales nacionales y transnacionales a la región por su riqueza hídrica. Antes de 1970, la región de la cuenca se caracterizaba por ser una región rural, una región que tenía un sistema productivo basado fundamentalmente en la producción agrícola y pecuaria, ¿ok? Pero a partir de 1970, la región se empieza a industrializar y empiezan a llegar capitales nacionales primero, y durante el neoliberalismo comienzan a llegar capitales transnacionales. ¿Por qué han llegado estos capitales transnacionales a la cuenca? En primer lugar, como les decía, porque uno de sus recursos más valiosos, que aunque no lo vemos está ahí, es el agua dulce. ¿Ok? Pero también este proceso forma parte de una dinámica global, de una dinámica que desde 1970 a 1980 se detona a nivel internacional. ¿Cuál fue esa dinámica? La dinámica fue una crisis económica mundial, ¿ok? Esa crisis económica mundial impactó sobre todo en los países metropolitanos, en los países desarrollados. Entonces, la solución espacio-temporal que encontraron para salir de esa crisis fue el neoliberalismo. ¿Qué significó el neoliberalismo? Lo que significó fue el traslado de procesos productivos de estos países metropolitanos hacia países en desarrollo o países periféricos como el nuestro, ¿ok? Para salir de su crisis, para seguir acumulando ganancias, lo que hicieron los países desarrollados fue sacar sus capitales hacia países como el nuestro. De ahí que hayan llegado a regiones como la cuenca oriental, ¿ok? Entonces eso nos inserta no solo la cuenca oriental, sino a todo el país, pero en específico el estudio se hizo en la cuenca oriental, lo inserta en una dinámica global, ¿ok? Inserta a los recursos de la cuenca con procesos de acumulación, con procesos de producción y circulación de mercancías a escala global. ¿Qué hicieron estos capitales para poder entrar a países como el nuestro? Pues rearticularon, reorganizaron a los estados benefactores que existían en países como el nuestro, ¿ok? Lo desarticularon, hicieron varias reformas al marco jurídico para permitir que estos capitales transnacionales entraran a nuestro país. Pero no solamente que entraran, sino que pudieran apropiarse de las riquezas estratégicas naturales que tenemos: la tierra, el agua, minerales, petróleo. Pero también, aunado a que les abrieron la puerta y les entregaron el control de esas riquezas naturales estratégicas, también les entregaron estructuras productivas públicas estratégicas.
Para ello, como les decía, modificaron las leyes. Una de esas leyes que modifican es la Ley de Aguas Nacionales. Con la Ley de Aguas Nacionales que impera actualmente desde 1992, lo que se promueve es la mercantilización del agua. De ser un recurso vital, de ser un recurso universal para toda la humanidad, todas las formas de vida, lo que promueve la Ley de Aguas Nacionales no es este derecho humano, este derecho a la vida, sino que lo que promueve es la mercantilización del recurso, su privatización y su concentración. La ley utiliza mecanismos legales y mecanismos ilegales para privatizar y concentrar el agua. Dentro de los mecanismos legales se encuentran las vedas y la disponibilidad media anual del agua. Son variables que están incluidas en la ley y lo que hacen es prohibir la libre extracción de agua, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. En la cuenca oriental integran una veda desde 1958 y otra desde los años 90. Y lo que promueven estas vedas o lo que generan es que, como les decía, los campesinos no puedan alumbrar libremente las aguas de la cuenca Libres Oriental. Esto, más que ser un criterio medioambiental para proteger el recurso hídrico, lo que hace es controlar el acceso al agua. Y entonces todos los que quieran tener acceso deben tramitar una concesión ante Conagua. El problema es que Conagua entrega las concesiones de manera discrecional. Y ese es un criterio que no está en la Ley de Aguas Nacionales. Ese es un criterio ilegal de la política hídrica neoliberal. ¿Qué significa este criterio o esta entrega discrecional del agua? Que a unos les van a dar más agua y a otros no se la van a dar. Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar en ese sentido los resultados de esta investigación. Otro mecanismo o uno de los mecanismos importantes de la política de privatización del agua es las transmisiones de los títulos de concesión. Eso así lo denomina la ley, pero no es más que el mercado del agua. Es decir, ustedes si tuvieran una concesión de agua, podrían ofrecerla en el mercado al que regularmente acceden por los costos de estos títulos de concesión, regularmente acceden solo capitales importantes de cierta magnitud para poder comprar estos títulos. Ustedes pueden, pues, con estos títulos de concesión comercializar el agua, ¿ok? Pongo ese ejemplo porque es lo que les comentaba, manejar el agua como si fuera una mercancía cualquiera, ¿ok? Una mercancía que puede comprarse y venderse por volúmenes masivos, ¿ok? ¿Quiénes se han beneficiado en la cuenca Libres Oriental? Y es algo, pues son los resultados que venimos a presentarles aquí. Regularmente se cree que es como la idea común que son las empresas transnacionales las que están controlando el agua en la región. Sin embargo, lo que nosotros encontramos es que quien realmente tiene el control del agua en la cuenca oriental
Es lo que denominamos o lo que se denomina una oligarquía local. Son familias que pertenecen, que se han mantenido en el poder desde mediados del siglo XIX, el siglo XX, se mantuvieron pese a todo el proceso de reparto de tierras, lograron burlar la revolución y siguen vigentes en la región y son quienes concentran y controlan grandes cantidades de tierra y grandes cantidades de agua. A estas familias se suman las empresas o los capitales nacionales y transnacionales. ¿Quiénes son estas familias? Señalar que estas familias nosotros las identificamos del Registro Público de Derechos de Agua. Es un registro en verdad que es público y que lo maneja la Conagua. La cuestión es que si ustedes se meten a revisar el registro y descargan todas las concesiones que hay en la región, la verdad es que uno dice, los datos están como muy dispersos. Entonces nos dimos a la tarea de organizar esas concesiones que están dispersas por apellido y después, para tener certeza de que las concesiones que estábamos agrupando pertenecían a la misma familia, nos dimos a la tarea de investigar a cada una de estas familias y nos dimos cuenta, eso que les comento, que tienen mucho tiempo controlando, teniendo el poder en la región, que son de ascendencia española, francesa, libanesa e italiana. Se suman a ellos algunos capitales nacionales, algunas familias nacionales que con la modificación, con la reforma del artículo 27 constitucional, pudieron comprar tierras y que se beneficiaron con el reparto discrecional del agua de Conagua. Del 100% del agua concesionada en la región, las familias, 8 familias, 8 familias, una persona física y un puñado de empresas concentran casi el 14% del agua concesionada en la cuenca oriental. ¿Quiénes son estas familias? La familia Bretón Llano, con casi 5 millones de metros cúbicos de agua, tiene concesiones para uso agrícola y diferentes usos. Después de ello se ubica la familia Sevenelo. Esta es un grupo de familias de origen italiano que también, para mantener ese control político económico en la región, llevan a cabo alianzas matrimoniales. Entre ellas, en este grupo de familias, es la familia Sevenelo, Piloni, Simoni, Martini y Stefanoni. Este grupo de familias concentran 22 concesiones por casi 4 millones de metros cúbicos. Le sigue la familia Sesmo y Franco con 5 concesiones por 3.6 millones de metros cúbicos de agua. Le sigue una empresa transnacional, Granjas Carroll de México, con el 3.5%, con 3.5 millones de metros cúbicos. Le sigue la familia Lascano Hernández con 2.4 millones de metros cúbicos. Le sigue la familia Yunes Suárez con 2 millones de metros cúbicos. La familia Limón continúa, luego la familia Maurer, luego la persona física José Antonio Espino Barba,
continúa la familia Cortina y a partir de ahí las empresas transnacionales, Cervecería Cuauhtémoc, Audi, Oltec y etcétera. ¿Ok? Entonces, les comentaba, regularmente se cree que son las empresas transnacionales las que tienen el control del agua, pero lo que estamos viendo es que en la región es la élite local la que está concentrando este recurso, la que se vio favorecida por sus relaciones de poder con el gobierno estatal y con las estructuras administrativas de Conagua, específicamente la Dirección Local de Tlaxcala, la Dirección Local de Puebla y el organismo de Cuenca Golfo Centro. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde nos conduce este escenario, estos actores? Pues que en realidad lo que está pasando en la cuenca oriental es un proceso de transformación. Anteriormente, esta élite, esta oligarquía, dominaba no solamente la tierra y el agua, sino también los procesos productivos, ¿ok? Eran los que concentraban o dominaban la producción agrícola y pecuaria. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que quienes están dominando los procesos productivos que más utilidades generan en la región ya no es esa élite local, ya son las empresas transnacionales. Entonces, les comento, hay un proceso de transformación en la región, hay un cambio en este control político-económico, donde se van a ver seguramente desplazados de esta oligarquía local por estas empresas transnacionales que son las que realmente están extrayendo millonarias ganancias de los recursos de la cuenca oriental. En contraposición, calculamos que aproximadamente en la región existen 41,000 campesinos de temporal que solamente tienen el agua de lluvia para producir. Lamentablemente, el despojo no se queda en el despojo del agua subterránea. En la región, así como aquí en el centro de Puebla, se utiliza mucho la tecnología antigranizo. Es decir, a los campesinos no solo le quitan el agua subterránea, les están quitando el agua de lluvia. A esta élite local y a estas empresas no les importa que no llueva porque tienen riego, porque tienen sus pozos y pueden usar el agua que quieran a la hora que quieran. De hecho, utilizan la tecnología antigranizo para evitar que sus cultivos o que sus mercancías, sus autos, como aquí Volkswagen, se vean dañados con el agua de lluvia. Entonces, lo que hacen es bombardear las nubes y evitar las lluvias. Pero los campesinos, esos 41,000 campesinos de la cuenca oriental, se ven doblemente afectados porque ellos solo tienen esa agua de lluvia para poder producir. Entonces el despojo y lo que se está viviendo en la región es realmente preocupante. Venimos a presentar este tema aquí porque, como ustedes saben, en la región el movimiento, el conflicto ambiental, socioambiental en defensa del agua se ha reactivado. No es que haya comenzado, como ustedes saben, en la región desde hace más de 20 años están luchando por el agua. De hecho, creo que una lucha histórica que han tenido es la lucha por el agua. Ellos lo que han denunciado es que el agua está concentrada, se está privatizando. Y bueno, lo que demuestra esta investigación es que tienen razón, ¿okay? Que no están mintiendo, que su reclamo es un reclamo justo y bueno, pues
debe ponerse atención, el gobierno de México debe poner atención en lo que está pasando en la cuenca oriental. Finalmente, pues comentarles rápido que nos concentramos en una empresa, la empresa Granjas Carroll de México. ¿Por qué? Porque también, como ha dicho el movimiento en defensa del agua en la cuenca oriental, no solo se están llevando el agua, la están contaminando. Y una de las empresas, la cabeza de este proceso, tal vez lo pueda estar dirigiendo Granjas Carroll de México. Esa empresa tiene concesionados 3.8 millones de metros cúbicos de agua al año, pero no haciendo también cálculos y estimaciones, nos dimos cuenta que para producir 2.5 millones de cerdos al año, que por cierto, en la cuenca oriental hay más cerdos que personas, en la cuenca oriental habita 500.000 de personas, pero cada año salen 2.55 millones de cerdos. Solo para darles de beber a los cerdos necesitan entre 8 y 9 millones de metros cúbicos. Es decir, siendo una de las empresas beneficiadas por este reparto discrecional de agua, no solo consumen eso, que ya de por sí es mucho. Como son empresas que se llaman autoabastecidas y tienen los pozos, pueden sacar el agua que ellos quieran. Y calculamos más o menos que son entre 8 y 9 millones de metros cúbicos. Así como sacan agua para darles de beber a los cerdos, el resultado de su proceso pues son fuentes, aguas negras, ¿ok? Esas aguas van cargadas pues, de orina, de heces, pero además de otros contaminantes, microorganismos que pueden causar enfermedades a los animales y a las personas, como hongos, virus, bacterias, y además usan en demasía medicamentos. Toda esa agua nosotros también calculamos que aproximadamente son 5.8 millones de metros cúbicos de aguas residuales, de fuentes. Sin embargo, la empresa solo tiene un permiso de descarga por 170.000 metros cúbicos. ¿Qué pasa con el resto del agua, de los efluentes que está generando? Pues justo encontramos que de las 194 lagunas que tiene la empresa, 100 no tienen membrana. Es decir, que el agua puede estarse infiltrando al suelo, contaminando el suelo, contaminando cultivos y contaminando ese recurso vital que es el agua. Entonces, es necesario, como señalan y como han denunciado los defensores del agua en la cuenca oriental, que se monitoree, que se vigile no solo a Granjas Carroll, sino a todas estas empresas que están haciendo uso de los recursos de la región y que no solo eso, también los están contaminando. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Finalmente les traje un mapa. En ese mapa ustedes pueden ver la ubicación de las empresas y de las familias de las que les hablé. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, ya vimos la posición de la doctora, una exposición muy interesante de lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, de que el Estado tiene una tarea principal que es enriquecer más al rico y empobrecer más al pobre, que es al pueblo. Como yo ahorita, el asunto de la repartición del agua nomás es en unas cuantas manos y al pueblo, pues que se quede sin agua, ¿no? Cuando realmente pues no menor que es interés, ¿no? ¿Alguien sobre este tema tiene alguna pregunta, compañeros? ¿Alguien tiene intervenido? ¿Puedo tomar pregunta? Ya pasó, compañero. Ahí pasó, ahí van a pasar el micrófono para que pregunten
le hagamos más. Bueno, realmente nosotros lo estamos permitiendo por estar utilizando lo que ellos ocupan, como las carnes. Realmente todos comemos carne, lo ocupan para comer. Y realmente compramos el agua. Y realmente si no compramos ese consumo, las empresas comenzarían ahí en quiebra. O realmente ocupamos estas situaciones de procesos y les estamos ayudando a los grandes. O sea, nosotros mismos nos estamos perjudicando. Además, les queremos aclarar, aquí de este lado está el mapa que nos menciona la doctora sobre el asunto de cómo está repartida ahí el agua en unas cuantas manos, no realmente en todo lo que es la zona oriental, ¿no? Además, quiero hablar que la palabra, compañeros, de este lado, por ahí, compañera, adelante. Buenos días. Bueno, dos preguntas. Una, en la ponencia que escuchaba yo de usted en días pasados, yo escuché que Gran Cascarro, la mayor cantidad de desplazamiento de su producto era tanto en parte de Latinoamérica como en Estados Unidos. No sé si fue algo así que yo escuché. Ahora, dos, con respecto a las concesiones de agua, hay de hecho una estadística que marca la cantidad de adeudo que hay por parte de los concesionados a Conagua, y que finalmente ahí Conagua no está implementando ningún tipo de recuperación. Tengo entendido que son alrededor de 54,000 millones de pesos lo que se le adeuda a Conagua con respecto a las concesiones que no pagan. Entonces, no sé si nos pudiera explicar más al respecto. Sí, lo que nosotros encontramos fue que el principal mercado de Gran Cascarro es el mercado nacional. Y México no es autosuficiente en carne de cerdo. México importa una gran cantidad de carne de cerdo de, bueno, varias partes, fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que vinieran para acá, porque originalmente Granjas Carroll fue de origen de capital estadounidense, era como aprovechar las ventajas y la permisividad del Estado mexicano, el bajo costo de la fuerza de trabajo para producir aquí y comercializar aquí. Sabemos que sus principales mercados son la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, como ciudades importantes. Sin embargo, sí comenzó a exportar por ahí del año 2020, 2021, pero exportó hacia Japón, hacia, me parece que Corea, pero digamos, esta información que se tiene. Ahora, es muy importante eso que comentas sobre los pagos, ¿no? Los pagos por el agua. En México, el pago por uso agrícola y pecuario no está subsidiado. Se hace para promover la producción agrícola y pecuaria, y entonces estos concesionarios no tienen que pagar por el agua. Estas familias de las que les señalé, si tienen concesiones para uso agrícola y pecuario, no pagan. Granjas Carroll, no tengo la estadística, no se las traje aquí, pero aproximadamente el 70% del agua que tiene concesionada es para uso pecuario y uso agrícola. Es decir, que no está pagando por el agua. Solamente se tiene que pagar por el uso industrial. Sí tienen algunas concesiones para uso industrial,
pero solicitamos información a Hacienda y a Conagua para saber cuánto pagaban y nos dijeron que esos datos no se nos podían proporcionar por tratarse de empresas privadas. Entonces, sí, aunado a esta concentración y privatización, pues tenemos esto, ¿no? Que no pagan absolutamente nada por estos usos agrícola y pecuario. En todo caso, Granjas Carroll, su principal uso debería ser pecuario, pero si revisamos las estadísticas, su principal uso es agrícola y se aprovechan de eso, ¿no? Para no pagar un peso por el. ¿Alguien más? Sí, Popeye. Para hacer una pregunta, me intriga saber si tienen algún tipo de investigación en cuanto a Granjas Carroll, si han resultado, por ejemplo, mutaciones de cerdos inyectables tanto de hormonas para el crecimiento, y si tienen alguna lista de las empresas que son asociadas a Granjas Carroll, llámese, no sé, Pemsa, que tienen cierto tipo de productos afiliados a él o que los apoyan con ciertos suministros de materias primas, por ejemplo. Y la tercera sería, ¿cuáles son las, la tercera es un olvidó, con pregunta, pero ¿cuáles son las dos mejores de las categorías? Pues no se olvidó, es sí, cada uno por. A uno, si tiene algún tipo de... La verdad es que se necesita mucha investigación en la región. La empresa es una empresa que es muy hermética para el control de su proceso productivo. De hecho, la información que tenemos es información que nos proporcionaron trabajadores y extrabajadores que solicitaron el anonimato para protegerse de pues alguna cuestión con su trabajo con la empresa, ¿no? Porque esta empresa pues sí se caracteriza por reprimir y cualquier tipo de protesta, ¿no? Entonces, no podría contestar tal cual tu pregunta. Yo creo que sí se necesita mucha investigación al respecto, mucho monitoreo, mucha vigilancia y que haya como grupos de investigación multidisciplinarios que puedan entrarle a este monitoreo. Lo que sí podemos recordar o debemos recordar es que en el año 2018, en 2008, perdón, el brote de la influenza porcina se dio en las inmediaciones de las Granjas Carroll, ¿ok? En el municipio de Guadalupe Victoria, me parece. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí hay riesgos, ¿no? O sea, la empresa fue señalada en ese momento de ser el lugar de origen del virus AH1N1, ¿no? Sin embargo, la empresa y el gobierno mexicano pues lo negaron. Llama la atención que cuando vemos cómo fueron construyendo y expandiéndose la región, pues vemos que del 2008 al 2014 no construyeron, no se expandieron, detuvieron la construcción de más granjas. Entonces, pues ellos también estaban cuidadosos por saber qué iba a pasar, ¿no? Si el gobierno mexicano iba a tomar, o la población iba a hacer algo con respecto a este problema de salud que se presentó. Ahora, con respecto a las empresas, pues seguimos trabajando con las empresas a las que les vende carne, ¿no? Porque tienen como supermercados a los que les suministra la carne, pero pues habría que ver con más cuidado qué empresas son. Y de hecho, por aquí cerca tiene un centro de distribución y pues cualquier persona puede ir a comprar esa carne. Lo que sí tenemos más o menos registrado es qué empresas le suministran los granos, qué empresas le suministran los medicamentos, ¿no?
y son igual empresas transnacionales que lo conectan, que conectan a Granjas Carroll, como les decía, con esta dinámica global de de acumulación de ganancias, ¿no? La tercera era si tienen algún tipo de plataformas donde podamos ver algún tipo de publicidad, propaganda o videos de concientización. Eso lo comentaba, ¿por qué? Porque comentaba todo esto se engloba entre el agua, suministro y distribución de estos artículos. Obviamente siguen existiendo porque hay un consumo de la carne, que normalmente es nacional, ¿no? El mayor consumo de ahí. Y en dado caso de que se dé ingesta de alimentos transgénicos, etcétera, con mutaciones en los cerdos, obviamente, y esa misma mutación se queda en la carne genéticamente y al distribuirla masivamente, al ser ingesta humana, también genera que en el mismo humano haya una mutación genética. Eso lo pudimos ver ahorita en la última pandemia que hubo, y en esta que la gripe porcina es exactamente lo mismo. Al final de cuentas, signo ya sea por granos, que vengan genéticamente alterados, luego que el ser sea genéticamente alterado, y al final de cuentas nosotros lo consumamos, la misma enfermedad va a ser genéticamente alterada, que ya vemos que enfermedades que le daban a los animales ya están siendo afectadas, bueno, afectando directamente a la humanidad completamente, ¿no? Entonces, posiblemente una buena campaña de concientización para el alto de consumo de este tipo de carne sería la conciencia de ese aspecto, ¿no? De lo que comemos, realmente nos están botando directamente las enfermedades, afectando de un impacto mayor, completamente. Sí, no tenemos una página donde estemos informando sobre esto. De hecho, la investigación terminó en agosto y este es el segundo lugar donde estamos presentando. Y bueno, sí aclarar que los cerdos, hasta donde tenemos información, no son cerdos modificados genéticamente, son cerdos mejorados. ¿Cómo te diré? Se mejora su raza, pero, o sea, se eligen las razas como más productivas, que tengan más cerditos, que las cerdas tengan más ubres, ¿no? Entonces, pero no son transgénicos, ¿ok? Todavía no. Lo que sí es lo que comen, ¿no? La mayor parte del maíz se está importando, la mayor parte del maíz con la que alimentan los cerdos viene importado de Estados Unidos, ¿no? Cargill es una de las principales empresas que le suministra pues el maíz, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. La verdad es que hay trazas de medicamentos que se pueden encontrar en la carne, ¿no? Y bueno, la otra cuestión es pues esto de los microorganismos patógenos, ¿no? Bacterias, virus, que bueno, pues están en contacto directo con la carne, y especial cuidado deben tener los trabajadores y la gente, la población que habita cerca de las granjas, ¿no? Son como los directamente afectados, no solo por el olor, no solo por los gases, sino por este tipo de microorganismos que, pues bueno, pululan en estos espacios. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, comentaba en la conferencia anterior el dato de que todos los desechos que las granjas producen, en el tema específico del orín, tienen reglamentado ciertas lagunas que muchas veces en las temporadas de lluvia se derraman, y eso causa una gran contaminación. Mi duda específica es: ¿quién regula o quién sanciona esta situación? O si no hay tal regulación. Y con el tema de lo que comentaba con respecto a los que no pagan las concesiones, ya me acordé, fue en otra conferencia que asistí con respecto al tema del agua, y hay un artículo que está en internet que se llama Los Millonarios del Agua, y ese esa ponencia la dio un catedrático de la UNAM, y tengo entendido que en internet sube su ponencia, y así se llama, es a donde menciona
todos los que no pagan estas concesiones y queda alrededor de esa cantidad que le mencioné. ¿Alguien más, compañeros? Preguntarle a la maestra si hay algún registro de algunas afectaciones en la salud de los habitantes, porque en la parte tenemos conocimiento que ha habido ya accidentes solares de Porino y demás. Es parte de la afectación de la contaminación del agua por parte de esas empresas porcinas y acuíferas. No, el trabajo la verdad es que no llegó hasta allá, no tenemos como ese registro, ¿no? Logramos recabar algunos testimonios de afectaciones en la salud de los trabajadores, pero, por ejemplo, que tienen una tos que ya es permanente, una tos crónica. En los casos más graves, sangrados de nariz, frecuentes, ¿no? Y sin razón aparente. Ese fue el tipo de afectaciones en la salud que encontramos. No desconozco ese tema, pero lo que, digamos, sí resulta necesario es que se monitoree, que se vigile, que se hagan grupos de investigación para ver qué está pasando, ¿no? Eso, qué está pasando, los riesgos están, o sea, la actividad de la empresa tiene riesgos que pueden afectar la salud y el ecosistema de la región. Entonces hay que ver hasta dónde ha llegado su impacto para poder controlar. Bueno, buenos días. Mi pregunta es, ¿quién autoriza a Conagua a dar las concesiones y la situación de cómo está organizado el movimiento de la población para luchar contra esas empresas transnacionales? Conagua está por organización, pues tiene como varias, digámoslo así, sedes, no recuerdo ahorita el nombre exacto. En el caso de la Cuenca Oriental y Oriental, pues está la Dirección Local de Tlaxcala, la Dirección Local de Puebla y el organismo de la Cuenca Golfo Centro. Y en estos espacios, los administrativos son los responsables de responder a las solicitudes de concesión y autorizarlas o negarlas, ¿no? Si uno solicita las concesiones, puede ver que se solicita en la Conagua vía la Plataforma Nacional de Transparencia. Puede ver ahí en su caso específicamente quién autorizó la concesión. Pero, bueno, pues el proceso es interno, el proceso y la decisión es de gobierno. ¿Alguien más, compañeros? ¿Desde van a hablar? ¿Compañero Rizado van a hablar? Señor Gerardo. Y después sigue la compañera Berchi. No, nada más para lo que mencionó la compañera Julia, quien da las concesiones efectivamente es la Conagua. Pero ¿cómo valida las concesiones Conagua? Que es la ley de aguas nacionales, que fue una de las primeras leyes emitidas por Carlos Salinas de Gortari. Y si ustedes leen la ley, en uno de sus artículos está claramente establecido el cómo concibe el agua. Y lo dice, tiene un valor, antes de decir que tiene un valor cultural, un bien ambiental, dice, tiene un valor económico. Y esto es cuando se mete también un recurso jurídico, con ello validan los jueces el dictaminar en contra
de muchas organizaciones que están peleando por el agua. De ahí pues surge la necesidad de cambiar esta ley. Ahora no solamente es el problema no me quiero responder, de la cuestión de la granja, sino en Libres hay también concesiones mineras y ya hay litio. Y claramente está establecido en el artículo 19 de la ley minera que todo el agua que se requiera será para la minería. Todo. Que si no se cambian, mientras sigan vigentes estas tres leyes, la otra es la de que tiene que ver con, es la ley de inversión extranjera que nos amarra al acuerdo de ITEMEC, difícilmente se puede hacer algo por la vía legal. Pero si hay un ejemplo de cómo han recuperado su agua comunidades como Cabiculalpan de Méndez en Oaxaca, que les llevó 7 años, y hoy el pueblo como tal, como pueblo indígena, ya son nuevamente dueños de su agua. Y fue un litigio de 7, 8 años, nada más quería puntualizar. Y hay que reformar la ley y hay que reformar con agua, porque en una investigación resulta que Conagua es una de las instituciones más corruptas del gobierno federal. Pues mientras siga funcionando así, olvidémoslo, ¿no? Poco se puede hacer. Jefe de tu pregunta. Sí. Lo que pregunté fue con respecto a las lagunas de los desechos de Norín, de manera específica, y en cuanto a el excremento, que ahí quién sanciona o si no hay ningún tipo de sanción, porque finalmente con agua da las concesiones, pero eso causa consecuencias, y quién entonces asume la responsabilidad de regular este tipo de desechos. Existen, en cuanto a Conagua y los permisos de descarga, solamente control lo someten a la norma 001 Semarnat 2020-2021. Entonces, la labor del monitoreo tendría que venir de Semarnat, ¿no? Pero bueno, hay una cuestión como les decía, de permisividad, de una escasa vigilancia, ¿no? de la que se aprovechan estas empresas. Tal vez también tenga que ver con lo escaso del personal para monitorear, el personal contratado por Semarnat para poder hacer esa vigilancia. No sé el dato exacto, pero alguna vez escuché que eran 5 o 6 personas dedicadas como al monitoreo nacional. Entonces, hay muy poco interés, digamos, esa política ambiental neoliberal en México, como que dejó esos espacios vacíos, ¿no? Pero como con toda la intención para que estas empresas pues, pudieran aprovecharse, pero lo que hay que buscar es justo que se vigile, ¿no? Y de hecho, para la ganadería intensiva, la norma 001 no es suficiente. Tendría que haber una norma específica, no solo para granjas cabro, sino para toda la ganadería intensiva por el tipo de componentes tóxicos que contienen sus efluentes. ¿Alguien más, compañeros? ¿De acuerdo, compañero? Nada más, a raíz de la pregunta de aquí del compañero de la derecha, bueno, primero, pues, ¿qué hablas con la supervisión que de salud respecto a lo que aquí comenta de la tos permanente de los fundadores? Obviamente, es la larga exposición a los químicos que se van segregando de esos mismos detergentes. ¿Ha habido algún tipo de avances o alianzas con la Organización Mundial de la Salud
porque ya viene de diferencia, porque aquí sí empiezan los brotes de enfermedades mutadas, ¿no? Al final de cuentas, tomando en cuenta la última pandemia, no sé si muchos supieron que el medicamento que se estaba dando principalmente para la H1N1, pues es un medicamento de vacas, o sea, realmente ya se empezó a utilizar para las enfermedades de humanos, medicamentos de animales, tomando en cuenta que la raíz viene directamente de ellos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que en aspectos políticos, sería, por ejemplo, bien comentaba el compañero, hay también en las cercanías, hay minas de litio, y también los debates principales que tuvieron los actuales candidatos que ya están elegidos, fue directamente el apoyo a la inversión extranjera, el apoyo al litio y el apoyo a la sobreexplotación de este tipo de regas. Me resulta curioso qué tipo de propuestas llegaban a dar ellos en esta zona, tomando en cuenta que pues, van a seguir apoyando la misma autodestrucción que tiene, que están haciendo de la misma zona, ¿no? Región, la verdad es que no ha habido estudios serios que monitoreen los efectos en la salud de los trabajadores y en la salud de la población. No, no lo sé. Entonces, ese es el llamado, ¿no? A que debe de hacerse. Sí se han hecho estudios en en otros países que demuestran la relación que existe entre los gases, por ejemplo, y las afectaciones en el sistema respiratorio de la población cercana, de los trabajadores, pero en México y en esta región de la cuenca Libres Oriental no se ha hecho. Se empezó a hacer algo muy serio y muy interesante en Yucatán. Ellos ya tienen más información de cuántos gases, qué tipos de gases, pero hace falta mucha investigación, mucho trabajo. Y sí, como dice el litio, hay muchas concesiones que ya fueron otorgadas para minería, ¿ok? Son riesgos latentes porque hasta el momento no están activos esos proyectos, pero las concesiones ya están ahí. Pero sí señalar que en caso de que se activen más bien estos proyectos mineros, pues el daño al ecosistema va a ser grave, ¿no? Sin embargo, sí señalar que están ahí, que las concesiones ya se dieron, pero en términos de minería todavía metálica y no metálica, no se ha comenzado, ¿no? Hay algunos proyectos de extracción de materiales pétreos que están causando daños en la región, pero en términos de minería metálica todavía están solamente como latentes, como proyectos, ¿no? ¿Alguien más, compañeros, desea tomar la palabra? Sí, una pregunta. ¿Qué nos puede decir sobre el impacto del cambio climático en el ciclo del agua? Sí, por favor. Pues es una pregunta, lo que les puedo decir es que en la región, en la cuenca oriental, ha disminuido la cantidad de lluvia producto de este cambio climático, ¿ok? Entonces, hay estudios del Instituto de Geología y del Instituto de Hidrogeología, me parece así, y con física de la UNAM, que están evaluando cuáles son los impactos del cambio climático en la región, ¿no? Y una de las cosas que encontraron es que el nivel del agua subterránea está descendiendo y desciende pues por todos los pozos, por todos los popotes que hay en la región, pero también reconocen
que la cantidad de lluvia ha disminuido. Y entonces, bueno, eso es un problema para todos los campesinos de temporal de la región. Y pues hasta ahí dejaré mi. ¿Alguien más, Roberto? No, pues. Buenos días. Me sigo la duda, habla de muchas concesiones. ¿Estas concesiones tienen alguna vigencia de determinado periodo de tiempo? Y la siguiente pregunta es, ¿hay más organizaciones o más activistas que se dediquen o dediquen la defensa al agua de libres y la población se unifica para esta defensa? Originalmente las concesiones se podían dar por 30 años, las concesiones de agua, pero después hubo un decreto oficial que las redujeron a 10 años. Cada 10 años tampoco cambia mucho la situación porque pueden solicitar prórroga y sobre todo estos nombres que les di hace rato, pues solicitan la prórroga y se les autoriza. Entonces tienen que estar tramitando su prórroga cada 10 años. Gran Cascaro lo hace, estos apellidos que les mencioné también. Entonces, pues tampoco cambia tanto, la situación sigue estando el recurso a sus manos. Yo lamentablemente o afortunadamente, cuando empecé la investigación en el año 2021-22, me acerqué a la región y digamos que avancé con ciertos actores clave. De hecho, me acerqué por la organización CEFA-NL, que fueron los que me llevaron a la región y de ahí empezaron a presentar a personas de las localidades, ¿no? Empezamos en Libres y terminamos hasta Ciudad Cerdán en este tipo de contactos así en cortito. Eso pues tuvo el inconveniente de que yo no estuve en contacto con personas que se estuvieran movilizando en ese momento. ¿Cuál el aspecto positivo? Fue que la empresa pues no se daba cuenta que yo me estaba moviendo por la región y pues pude contactar a trabajadores y me dieron información que es interna de la empresa, ¿no? Pero sí, yo recientemente está en movimiento en defensa del agua, pero sí creo que en este recorrido que hice hay mucho descontento de la población, aunque también hay una población dividida, ¿no? Una población que no se moviliza, otra que vendió tierras a la empresa o a otras empresas, y una población que está muy clara de que el agua se defiende y que se empieza a organizar. Y hay unos que se empiezan a organizar, hay otros que ya están más organizados en la región. Pero digamos yo, un conocimiento exacto de esa resistencia no lo tengo. A nivel nacional que se hacen varias fuentes que son como explotadas. Están en la que es de su exposición, ¿qué lugar ocupa en cuanto a explotación del agua? La cuenca, esta cuenca se divide en 3 acuíferos: el acuífero Libres Oriental, el acuífero Perón de Salayeta y el acuífero Guamantla. Por lo que les decía, el agua, pues fundamentalmente es agua subterránea. A cada uno de estos acuíferos se les cataloga como en diferentes grados de presión hídrica, digámoslo así. El acuífero más grande es el Libres Oriental y está clasificado como de estrés hídrico alto.
Pero hay que tener mucho cuidado con estas categorías, con estas variantes que utiliza Conagua, porque regularmente lo que hacen, por ejemplo, en la cuenca oriental es declarar vedas, porque hay estrés hídrico, pero quienes no tienen acceso, pues los campesinos, mientras que empresas y la élite local sí tiene acceso, ¿no? Entonces, esa variable de estrés hídrico también sirve como una variable de control para no entregar, en una variable de control que esconde como un criterio de conservación ambiental, ¿no? No saquemos más agua porque ya no hay, pero en realidad es no saquemos más agua para los campesinos. Pero ¿quién sí tiene acceso a pues, empresas, a pues, la élite? Entonces es un criterio que hay que manejar con cuidado, pero sí existen y sí hay entre los acuíferos con más presión hídrica es el de la cuenca, es el acuífero libre sobre todo. ¿No hay más compañeros de la palabra? ¿Quién desea? ¿Por eso? Bueno, sobre la política ambiental neoliberal en México, bueno, yo quisiera saber cuál es el impacto que ha tenido en la biodiversidad y los ecosistemas de la cuenca. Y si podría decir cuál es la tasa actual del descenso del nivel del agua en cuenca, bueno, en los subterráneos. Hay varios estudios y varias mediciones que se han hecho para la cuenca. El dato que dan es varía. El dato se da por descenso anual y depende de dónde te ubiques en la región que este descenso es mayor o menor. No recuerdo el dato, pero te lo puedo pasar si me das mi correo, te doy mi correo, pero las investigaciones ya han monitoreado ese descenso y, por ejemplo, en Huamantla es más severo el descenso, donde más, no recuerdo, pero el dato lo dan por año, y sí recuerdo que Huamantla era de los puntos más severos donde por año está descendiendo el agua. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Bueno, es sobre la política ambiental neoliberal y el impacto que ha tenido en la biodiversidad y el ecosistema de la cuenca. Pues los impactos son tal vez incalculables, ¿no? En el caso de la actividad ganadera intensiva, para tratar de responder tu pregunta, voy a poner ese ejemplo. En los efluentes, en el agua sucia que sale de las granjas, van, como les decía, medicamentos, ¿no? Por ejemplo, van muchos antibióticos. Cuando el cerdo come o le dan el antibiótico, no lo metaboliza al 100%. Entonces, en los efluentes salen pues las moléculas de los antibióticos, pero también salen derivados de estas moléculas, ¿ok? Porque en el metabolismo del cerdo cambian. Y cuando tú arrojas eso al ecosistema, al suelo, en el suelo hay una riqueza, una microbiota, le llaman vida microscópica, ¿ok? Microorganismos que viven en el suelo, en formas de vida microscópicas que están en el suelo. Entonces, cuando tú lanzas esas sustancias al agua o al suelo, estás modificando el ecosistema y eso va a impactar pues en estas formas de vida. Pero además, no les dan un medicamento, les dan varios. Pues cuando todo eso sale en los excrementos del cerdo, se combina.
y las combinaciones no, digamos, no son contabilizables. Una vez que tú lo arrojas al ecosistema, la verdad es que no sabemos exactamente dónde van a parar todas esas combinaciones. Lo que sí sabemos, o lo que sí se sabe, es que en el caso de las bacterias, hay bacterias que causan enfermedades en los humanos y en los animales. Hay bacterias que no son patogénicas, pero al estar en contacto con estos antibióticos pueden hacerse resistentes a esos medicamentos. Entonces, si tú te enfermas, ya el medicamento que te den no sería suficiente, no serviría para aliviar tu infección, ¿ok? Entonces, bueno, este es un ejemplo de los impactos que puede tener en el ecosistema que una vez liberados no sabemos exactamente hasta dónde la cadena de impactos va a derivar. Bueno, compañeros, ya escuchamos la ponencia de avión, ya oímos varias preguntas, ya fueron contestadas. No sé si va a tomar la palabra el compañero asesor, o nuestro dirigente principal. ¿Quiere tomar la palabra? Disculpa que me meta, pero me parece que hay una pregunta, cielo, que es importante vislumbrar la respuesta. Y yo empiezo con algo que pasó hace 2 años en Huachinango, en un taller sobre salud y medio ambiente. E invitamos a una médico que era epidemióloga, que es epidemióloga. Y bueno, cuando empezamos a ver el impacto de la contaminación de la presa de Necaxa en la salud, presas de Necaxa, la de Tenango y la que está un poco más arriba, se empieza a detectar que hay cáncer en niños, en señoras, malformaciones congénitas y demás. Y estaba en esta dinámica la doctora con nosotros, es una compañera, y nos dijo algo que no nos sorprendió, pero sí nos impactó. Que desde Salubridad del Estado tenían prohibido el sector salud registrar como enfermedad las enfermedades ligadas a las cuestiones ambientales, por órdenes del secretario de Salud, lo cual sí lo creo. Y esto viene a cuento por la pregunta que hizo la compañera. No es solamente con agua, bueno, Semarnat es ahí como un esqueleto que tiene varios puntos, CONAFOR, CONAM, etc. Y resulta que para ver estos impactos ambientales está también la COFEPRIS. ¿Saben ustedes qué es la COFEPRIS? La Comisión Federal de Riesgo Sanitario, que tiene que hacer un trabajo justamente como el que decía la doctora, de poder monitorear y ver el impacto en la salud de los riesgos. Pero ¿qué pasa en Puebla? Y eso también hace 2 años tuvimos un encontronazo con el secretario de Salud del gobierno de Barbosa. Ponen a X o Y médicos y ya hacen su DEPRIS, su Dirección Estatal de Riesgos Ambientales, de Riesgos Sanitarios Ambientales. Los tipos no tienen ni la más remota idea, y lo digo así porque el enfrentamiento fue muy fuerte con el secretario,
ni la más remota idea. No solo se planteó el problema de la cuenca, se planteó también el grado de contaminación que hay en el Valle de Tehuacán, lo que está pasando en la Sierra Norte, etcétera. Ni idea. Lo ven como meramente una cuestión clínica de que alguien le dio tos, alguien que ya amaneció mal del pulmón, y le ponemos el caso de el mineral Aurora, de la gente que trabaja y que vive alrededor del mineral Aurora en Teciutlán, que está muriendo de cáncer y que tampoco lo registran como casos asociados a la contaminación de la minera Autlán. Entonces creo que habría que monitorear también a la DEPRIS estatal, a la Dirección de Riesgo Sanitario, que depende directamente del gobierno del Estado, qué están haciendo en estos casos. Por lo menos para exhibirlo, en realidad no están haciendo nada. Y otra cuestión que me llamó la atención fue la pregunta de la compañera, y con eso cierro. Si uno ve del 2018 al 2024 el presupuesto para medio ambiente, nos podemos dar claramente cuenta de que en el gobierno del PG lo que menos importó fue el presupuesto a medio ambiente. Es más, una reducción más o menos o aproximadamente del 30 al 35% en términos presupuestarios. Y termino con lo de Conagua. Para que Conagua más o menos funcione, se le debe de dar un presupuesto de 120,000 millones de pesos. Ese mismo presupuesto de 120,000 sostenido en 10 años, lo que da 1.2 billones de pesos. ¿Saben cuántos inspectores del agua tiene Conagua en Puebla para entre 12 y 15,000 concesiones? 3. Hay el último dato de Conagua es que hay más de 427,000 concesiones del agua en todo el territorio nacional. A nivel nacional, ¿saben cuántos inspectores hay de Conagua a nivel nacional? ¿Cuántos se imaginan? 143. Eso se llama austericidio ecológico. O lo podemos ver desde otra perspectiva. El Tren Maya iba a salir en 250,000 millones de pesos. Bueno, salió ya en cerca de 600,000. Para eso sí hubo presupuesto. Y en el caso, por ejemplo, de áreas naturales protegidas, ¿saben cuánto se les destina por hectárea para proteger más de 200 áreas protegidas a nivel nacional por hectárea? Ahí va la fabulosa cantidad, 10 pesos por hectárea. Si vemos los números fríos, el gobierno de López Obrador aplicó un austericidio ecológico. ¿Y qué nos espera el otro año? El próximo año, cuando ya Claudia Sheinbaum dijo que iba a haber una reducción presupuestal para bajar el déficit fiscal. Y que va a haber una reducción, y esto va a ser también en el gobierno del estado de Puebla y en los municipios. A eso nos enfrentamos a la devastación ambiental que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con todo esto, y obviamente en una grave crisis, no solo ambiental, sino de salud, que está repercutiendo directamente en la salud de miles y millones
de mexicano. Gracias. Y disculpe. Bueno, compañeros, traiga cuestión que no da la no sé si voy a llamar esperando mi papel asesor. Si así nos va a ofender el doctor, que nos siga ofendiendo, ¿no? Nada, no, pues disculpa, doctor. Gracias por esas excepciones, particularmente la doctora. Sabemos nosotros que los problemas que enfrentamos por el asunto del agua son multidiversos. No es nada más el asunto de la escasez, la contaminación, el despojo y demás, sino prácticamente es toda una cadena que tiene que ver con la dinámica de funcionamiento del sistema imperialista capitalista, del que forma parte de manera subordinada el capitalismo distorsionado, atrasado, independiente, que padecemos. Un ejemplo muy claro lo acaba de señalar el doctor respecto de cómo no hay presupuesto suficiente para tomar medidas preventivas y de saneamiento respecto del agua, pero el presupuesto para el Tren Maya se fue al 300% de una manera impresionante. Esto ya es una autodenuncia que te dice con claridad al servicio de quién está el Estado mexicano y al beneficio de quién ocupa los recursos naturales, específicamente el agua. Obviamente está al servicio del imperio estadounidense y de sus sirvientes socios, grandes capitalistas y terratenientes mexicanos. Y por tanto, los recursos naturales los ocupa para el proceso de acumulación de capital imperialista en esta etapa que es el periodo que conocemos como neoliberalismo globalizador y que en este momento se encuentra en una etapa de transición de este neoliberalismo globalizador al llamado nacionalismo o regionalismo económico. Aquí es muy importante destacar que independientemente del nombre, del concepto que le pongan al proceso de acumulación de capital, lo cierto es que de todos modos, como vulgarmente decimos, Juan te llamas, es decir, de todos modos se friega a la naturaleza, se friega a los pueblos respecto de la depredación de la naturaleza y el saqueo de los recursos naturales, principalmente el agua. Y en ese sentido, la exposición que nos acaba de hacer la doctora en relación a la concentración del agua no es nada más que una minoría ridícula. Se queda con la gran mayoría de ese recurso hidráulico en todos los aspectos, ¿sí? Sino que la manera en cómo eso se afecta a la población, al medio ambiente y es al mismo tiempo causa de enfermedades por los procesos de contaminación. Nuestros compañeros, compañeras, ojalá la doctora nos pueda regalar una copia de su ponencia para que la reproduzcamos y la hagamos circular lo más ampliamente posible con quienes tengamos relación aquí en el país y en el extranjero, y que nos sirva para tener un espejo muy claro de cuál es nuestra realidad al respecto. Mientras tanto, permítame agradecerle sinceramente y todo corazón por esta magistral reflexión que acaba de darnos. Muchas gracias.
Un aplauso fuerte. No, bueno, ya no sé, gracias, bueno, va a tomar la palabra. Pues sí, como decía el señor, nomás para agradecer que comparta con nosotros toda esta información que han venido haciendo de trabajo e investigación durante muchos años. Y que nos queda claro que el Estado no está al servicio del pueblo, sino al servicio de las grandes empresas mexicanas y extranjeras, y que no le importa poner en riesgo la vida y la salud de las y los mexicanos con tal de garantizar las ganancias de estas grandes empresas mexicanas o extranjeras. Y el claro ejemplo es lo que está pasando en la cuenca libre oriental. Un puñado de personas se quedan con esta agua que es el líquido del pueblo, el líquido de la nación, que la explotan, la contaminan y están generando enfermedades mortales entre ellos, y que no podemos quedarnos sin hacer nada ni decir nada. Tenemos que luchar porque nuestro país y sus recursos sean de nosotros y no de gente extranjera, nos decía la compañera, que para quitarle costos de producción a la empresa Carro, vinieron a establecerse en Puebla, Veracruz, para que hicieran menos gastos, maximizaran su ganancia, pero a cambio de qué? De meter al pueblo en mayores condiciones de pobreza, en mayores condiciones de insalubridad, y que genere con ello que mayor dependencia del Estado sobre la base de la salud. Esta es la parte importante que nos dice la compañera. Si no hacemos nada, estos no se van a parar, porque están haciendo lo necesario para que puedan ganar, aunque el pueblo lo metan cada vez más en la miseria, y eso lo vemos por el número que nos dice de campesinos que se dedican al riego de temporal y tampoco ya se lo están permitiendo, porque están transformando la naturaleza con estas bombas antigranizo para no afectar a ellos en su producción, porque ellos sí tienen garantizado el líquido vital. ¿Qué hacer? ¿Hacemos como que no pasa nada? ¿O vamos a luchar? Pues esta parte donde cada quien, si luchamos por nuestro lado, seguramente nos podemos. Pero si luchamos en unidad organizada como pueblo, vamos a poder triunfar. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a hacer entrega de un reconocimiento por esta participación en esta conferencia y un presente por parte del UPB el 28 de octubre. Compañeros de la Comisión de Prensa y Propaganda te van a hacer entrega de este reconocimiento y esto serie. Se otorga en agradecimiento el presente reconocimiento a la doctora Miriam Astiri Rito por su ponencia Cuenca Libre Oriental, la concentración del agua, en el ciclo de conferencias de la gloriosa y heroica UPBA 28 de octubre por su 51 aniversario revolucionario. Gracias. ¡Viva la 28 de octubre! ¡Viva la 28 de octubre! ¡Viva el compañero Silvio! ¡Viva el compañero Silvio! ¡Viva el compañero Siguel! ¡Viva el compañero Siguel! ¡Viva la compañera Julia! ¡Viva la compañera Julia! ¡Viva la doctora! ¡Miren! Gracias, doctora. ¡Viva la línea correcta! Y entonces, ¿le agradecemos, doctor? O así que dice la foto del recuerdo. Compañeros, no sé qué hacer. ¿Le examinamos todo, señor? Pues nada más para agradecerles el espacio y como les decía, es importante que se abran estos espacios para difundir esta información. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. La lucha sigue. Sigue. Sigue.
Pero pues llegamos a la frecuencia, nos hemos visto que a las 3 para el siguiente película y una pregunta más para la doctora William, que tú no me has dado caballos. Ahorita ya vamos.